Bienvenidos a el siguiente video cuyo objetivo es presentar las funcionalidades de las funciones condicionales contar.si, sumar.si, promedio.si, contar.si conjunto, sumar.si punto conjunto y promedio.si punto conjunto. Con estas fórmulas condicionales podemos realizar las tres operaciones de contar, sumar y promedio a partir de un rango de datos condicionado a un criterio en el cual, una vez que se esté cumpliendo ese criterio, se realizaría la acción de contar, sumar y promedio. Las funciones de contar.si conjunto, sumar.si conjunto y promedio.si conjunto nos van a permitir utilizar más de un criterio, ya que en las operaciones de contar.si y sumar.si y promedio.si solo podemos usar un criterio a la hora de establecer las comprobaciones. Bien, entonces vamos a establecer cómo sería la estructura de cada una de estas funciones, empezando por contar.si. Para la función contar.si tenemos la siguiente estructura. Nuevamente escribimos la función contar.si y es la estructura más básica de las tres funciones, porque en la función contar.si no debemos establecer el rango de lo que queremos contar, únicamente debemos establecer el rango de lo que vamos a establecer o a lo que vamos a poner o a lo que vamos a condicionar bajo ese criterio que nosotros vamos a establecer. Es decir, en la función de contar.si únicamente vamos a establecer el número de veces que se está cumpliendo el criterio determinado en el rango que nosotros estamos estableciendo. Ya vamos a ver que en sumar.si y promedio.si debemos establecer un rango de lo que realmente quiero sumar. Entonces, para contar.si, como les decía, la estructura es simplemente establecer el rango y el criterio. Entonces, vamos a realizar los siguientes ejemplos, en donde vamos a realizar el conteo del número de sucursales, perdón, del número de transacciones por sucursal realizados en los datos o el número de referencias que nosotros tenemos en la hoja de cálculo. Bien, entonces lo primero que debemos establecer es el rango de las sucursales, que en este caso están en la columna A, con el nombre de código de sucursal. Bien, una vez establecido el rango, vamos a fijar esas celdas, ya que vamos a hacer un conteo del número de transacciones realizadas por sucursal y vamos a querer arrastrar la fórmula, y para eso debemos fijar ese rango sobre el cual nosotros vamos a establecer el criterio. El criterio que vamos a establecer lo podemos establecer de dos maneras. Uno, fijando la celda que nosotros vamos a considerar como criterio, es decir, la sucursal para nuestro caso, o podemos establecer la siguiente condición, entre comillas, igual a la sucursal 4A, que es la sucursal que corresponde a la primera comprobación. Y debemos poner el símbolo igual, el valor que nosotros vamos a condicionar y todo entre comillas. Y cerramos paréntesis. Bien, esa es una forma. La otra forma es como lo habíamos visto, fijando la celda donde tenemos la condición que yo quiero establecer. Bien, entonces vamos a volverlo a realizar para esta segunda sucursal con contar.si, nuevamente estableciendo el rango, fijamos ese rango, luego punto y coma, el criterio, que en este caso lo vamos a establecer fijando la sucursal, o lo podríamos realizar como lo hicimos ahorita con la sucursal entre comillas igual a 4A. Bien, en este caso para fijar la celda no debemos poner comillas, simplemente relacionamos la celda donde está el criterio que vamos a establecer.
y cerramos paréntesis. ¿Listo? La utilidad de relacionar una celda es que podemos arrastrar la fórmula sin necesidad de estar cambiando el criterio de la sucursal. Bien, entonces aquí podemos ver la diferencia entre hacerlo fijando la celda o escribiendo directamente la condición. Bien, listo. Para la función sumar.si, aquí va a cambiar la estructura de la fórmula y el número de argumentos que debemos relacionar. Voy aquí simplemente a ampliar un poco para que sea más fácil visualizar lo que estoy desarrollando. Listo. Entonces en la función sumar, .si, tenemos la siguiente estructura. Nuevamente tenemos como primer argumento el rango. Luego tenemos el criterio, que en este caso es el criterio que se debe cumplir para que se pueda sumar. Y el tercer argumento sería el rango de lo que nosotros queremos sumar. Entonces, el rango en este caso, de lo que vamos a condicionar, yo quiero únicamente calcular el total vendido de las transacciones en la sucursal 4A. Entonces, el rango del criterio, que en este caso sería la sucursal 4A, sería el código, la columna de código de sucursal. Bien, nuevamente la fijamos, ya que ese rango, al arrastrar la fórmula, no se puede mover porque es el mismo rango para todas las sucursales. Luego, punto y coma, el criterio sería, en este caso, relaciono la celda donde está el criterio, que sea igual a la sucursal 4A. Bien, luego, punto y coma, y aquí me va a permitir establecer cuál es el rango de la suma. Bien, esta es la gran diferencia entre contar y sumar puntos sí. En el contar únicamente establecemos cuántas veces se está cumpliendo un criterio en el rango seleccionado. Aquí vamos a establecer cuál es la suma de un rango relacionado con otro rango que se está cumpliendo un criterio. Entonces, aquí debemos relacionar el rango del valor de la transacción y nuevamente este rango lo debemos fijar, ya que va a ser el mismo rango para todas las sucursales. Bien, entonces quedaría sumar puntos y el rango del criterio, el criterio, la sucursal 4A y el rango de la suma. Bien, establecidos esos tres parámetros, esos tres argumentos, vamos a poder obtener el cálculo total de las transacciones o el valor de las transacciones totales por la sucursal 4A. Si arrastramos la fórmula, podemos hacer lo mismo, pero para las demás sucursales. Bien, es muy importante tener en cuenta si es necesario fijar las referencias, ¿bien? Pero nunca vamos a fijar esta en relación al criterio. Bien, esa debe quedar libre. Bien, vamos a realizarlo ahora para la función promedio.si. La función promedio.si siempre se va a comportar igual que sumar.si. Va a utilizar los mismos argumentos, el rango. En este caso vamos a calcular el promedio total de las transacciones realizadas por sucursal. Entonces nuevamente establecemos el rango de lo que voy a condicionar. Fijamos ese rango, establecemos el criterio, que es la sucursal. Luego establecemos el rango de lo que voy a promediar, que es el valor de las transacciones. Fijamos ese rango y luego establecemos ese total. Bien. Funciona, si se dan cuenta, tienen la misma cantidad de parámetros, son exactamente en el mismo orden que en la función sumar.si. Listo, solo que aquí no estamos calculando la suma, sino el promedio. De igual manera, arrastramos nuestra fórmula. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa ahora con las funciones de contar puntos en conjunto, sumar puntos en conjunto y promedio puntos en conjunto? Con estas funciones ya voy a poder establecer un mayor número de criterios a la hora de contar, sumar y promediar. Bien, entonces,
Para contar, la estructura es la siguiente. Contar puntos y conjunto. Con esta fórmula nosotros vamos a establecer primero el rango del criterio 1. Aquí nos permite especificar el número de criterios que yo quiero establecer. Entonces, para cada uno de los criterios debe haber un rango. Entonces, primero establecemos el rango y luego establecemos ese criterio. Entonces, aquí queremos calcular el número de transacciones en el 2016. Entonces, el primer criterio está relacionado con la sucursal, es decir, el primer rango debe ser el código de la sucursal. Fijamos ese rango. Bien. El criterio asociado a ese rango, pues en este caso va a ser la sucursal. ¿Listo? Al igual que en los ejercicios anteriores. Luego debemos establecer cuál es el rango del criterio 2. Entonces, anteriormente solo calculábamos las transacciones por la sucursal. Ahora vamos a establecer que sean de la sucursal y del año 2016. Entonces, debo buscar la columna que relaciona los años y establecer ese rango. También lo fijamos. Y aquí estableceríamos el criterio número 2. En este caso, puedo establecerlo asociando una celda, que sería una celda donde contenga el año de 2016, o puedo utilizar el siguiente criterio utilizando las comillas, igual 2016, y no es necesario ir modificándolo porque para todas las sucursales voy a utilizar el mismo año. Bien, y lo que se va a ir moviendo, lo que va a ir cambiando es únicamente la sucursal. Entonces no va a haber inconvenientes. ¿Listo? Si tuviera el año 2016 asociado a una celda, debería fijar esa celda porque va a ser el mismo año para todas. Entonces no necesitaría que cambiar el año, sino debe estar constante. Bien, pero al utilizar este criterio de esa manera, entre comillas, igual a 2016, no es necesario hacer ese paso. Y aquí arrastramos. Aquí nos va a contar el número de veces que se realizaron transacciones en la sucursal 4A para el año 2016 y de igual manera para las demás sucursales en el año 2016. Bien, listo. Entonces, si se fijan aquí, trabajamos bajo la misma estructura, contar puntos sí y contar puntos sí conjunto. Lo único que cambia es que nos va a permitir establecer un mayor número de criterios, pero conservamos la misma estructura, un rango y un criterio, un rango y un criterio. Bien, listo. Ahora, ¿cómo funciona sumar puntos y conjunto? Para sumar puntos en conjunto, debemos hacer lo siguiente. Aquí establecemos la siguiente estructura. Esta sí es una estructura que cambia en comparación con sumar puntos y. Aquí debemos establecer primero el rango de la suma. ¿Qué es lo que queremos sumar? Anteriormente en sumar puntos y primero establecemos el rango de lo que voy a condicionar. Aquí cambia el orden y primero establezco qué es lo que quiero sumar. Entonces, aquí quiero calcular el total de las transacciones en el 2015 y en el 2016 para cada una de las sucursales. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero sumar? El valor de las transacciones. Eso es lo que quiero calcular. Ese total de las transacciones y ya ahorita miramos bajo qué condiciones. ¿Listo? Eso es lo primero, establecer qué quiero sumar. Bien, entonces ahí hay una gran diferencia entre sumar puntos y sumar puntos en conjunto. Cambia completamente el orden. Listo. El otro cambio es que aquí vamos a establecer, como puedo establecer con sumar puntos y conjunto varios criterios, vamos a trabajar con rango de criterio y criterio, rango de criterio y criterio. Es decir, dependiendo del número de criterios, voy a establecer también ese mismo número de rangos. Bien, entonces, el segundo parámetro
ya va a ser establecer los rangos de los criterios que voy a utilizar. Nuestro primer criterio va a ser, que en este caso sea la sucursal, ¿sí? Perdón, el rango de donde están las sucursales, es decir, la columna de código de sucursal. Recuerden, debemos fijar ese rango, ese criterio, y nuestro criterio ahora sí va a ser la sucursal que tenemos acá asociada. Bien, listo. Entonces tenemos nuevamente el rango de la suma, el rango del criterio, el criterio 1 y luego vendría siendo el criterio 2. ¿Cuál sería ese criterio 2? Que sea del 2015 y 2017. Ahora, ¿qué pasa con esta condición de 2015 y 2017? No hay ninguna transacción. Si nosotros analizamos, no hay ninguna transacción, ya que aquí tenemos son referencias de transacciones, donde tenemos asociadas un código sucursal, un valor de transacción y un año. Y no hay ninguna transacción que se realice en 2 años al mismo tiempo. Es decir, aquí en los años o es 2018, o es 2016, o es 2017. Pero no vamos a encontrar ninguna transacción que sea exactamente realizada en 2 años al mismo tiempo. Por tanto, debemos realizar lo siguiente. Debemos primero realizar una suma puntos y conjunto para 2015 y a la de 2015 sumarle otro sumar puntos y conjunto para 2017. Bien, entonces primero lo vamos a hacer para 2015. Entonces establecemos el rango de los años, los fijamos, establecemos luego el criterio que sea igual a 2015. ¿Listo? Y cerramos paréntesis. Ahora, la función para sumar puntos en conjunto del año 2017 va a ser exactamente igual. De hecho, podemos copiarla. Y a esta de 2015 le vamos a sumar, acá tenemos el símbolo de la suma, le vamos a sumar esa del 2017. Lo único que debemos modificar es acá, en 2015, por 2017. ¿Listo? Bien. Voy a ampliar acá para que se vea mejor. Nuevamente esa suma. Entonces aquí lo único que hicimos fue modificar 2015 por 2017. Bien. Listo. Ok. Y arrastramos las fórmulas para las demás condiciones. Listo. Bien. Ahora, estos valores de las transacciones nunca nos van a dar igual, ya que yo tengo condicionado el año por una función aleatorio. Por tanto, nunca, cada vez que refresquemos, si se fijan, cada vez que refresquemos va a ir cambiando el año de la transacción. Entonces, muy posiblemente no van a obtener ese mismo número en relación al total de las transacciones. Bien, tendríamos que tener el mismo, el mismo conjunto de años. ¿Listo? Ok. Y por último, vamos a condicionar el promedio, puntos y conjunto, para las transacciones hasta el 2017. Aquí es muy importante el enunciado que nos dice que debo calcular el promedio de todas las transacciones por sucursal hasta el año 2017. Y aquí vamos a utilizar la fórmula de promedio punto sí punto conjunto. La fórmula promedio punto sí punto conjunto es igual a la de sumar. Como les había dicho también en la de sumar punto sí, son exactamente igual. Primero establezco el rango de lo que quiero promediar, que para este caso es el valor de las transacciones. Fijamos ese rango. Luego establecemos el rango de los criterios. El primer rango, como es habitual, es el código de la sucursal.
fijamos ese rango de las sucursales. Luego establecemos el criterio 1, que en este caso es que sea de la sucursal. Luego estableceríamos el rango del criterio 2, que en este caso sería el año. Bien, y fijamos ese rango de los años. Ahora, en el criterio 2, anteriormente utilizábamos en específico el valor de igual a un año, ¿sí? Como en el ejemplo del promedio, del contar puntos y conjunto para 2016, establecíamos el año de 2016. Aquí establecemos hasta el 2017. Bien, es decir, estamos hablando del 2017 hacia atrás. Bien, entonces aquí tendríamos que establecer la condición como menor o igual a 2017 para establecer que quiero las transacciones justo de ese año. Bien. Perdón, justo de los años, de ese año y de los años anteriores. Ahí estoy estableciendo que sea exactamente menor o igual a 2017. Es decir, no estaría incluyendo el 2018. ¿Listo? Y aquí podemos arrastrar esta fórmula y ya vamos a tener ese valor de las transacciones. Ahora, voy a fijar este rango de los años, es decir, voy a dejar de aleatorizar los años con el fin de explicarles una comprobación en relación al criterio de menor o igual a 2017. Y es simplemente en relación, compruebo simplemente que ya está constante el conjunto de los años, y es enseñarle cómo podemos hacer este mismo ejercicio utilizando otro criterio. Y es de la siguiente manera. Puedo utilizar el símbolo de menor mayor y en lugar de 2017 utilizar 2018. Con el símbolo de menor mayor, yo lo que estoy estableciendo es que quiero establecer, si se fijan nos va a dar exactamente igual, aquí en 2018, de hecho, si lo hacemos acá, para el 2017, voy a copiar aquí la fórmula, utilizando el criterio que establecimos ahorita, pero con 2017, y acá, menor o igual, vamos a obtener el mismo resultado, ya que en esta condición estamos estableciendo los menores a 2017 y en este caso estamos estableciendo todos aquellos que no sean 2018. Como solo tenemos transacciones hasta el 2018, entonces, pues en este caso estaría correcto. Si en nuestro conjunto de datos tuviéramos años superiores a 2018, no podríamos establecer este criterio y tendríamos que utilizar el criterio que les enseñé al principio. Solo quería mostrarles cómo puedo establecer el criterio de que un rango no sea igual a un valor en específico, que es este símbolo, el de menor mayor, y que es útil cuando yo necesito hacer una comprobación de exclusión, es decir, que me excluya un valor en específico. ¿Listo? Ya que eso nos puede ayudar a simplificar el número de comprobaciones que tengo que realizar. Entonces recuerden, menor mayor no incluye mayor igual, menor igual, igual y obviamente mayor y menor. ¿Listo? Entonces esta es mayor, mayor igual, menor igual, igual, mayor y menor. Listo. Bien. Estos son los símbolos para que los tengan en cuenta a la hora de utilizar
los criterios asociados a los rangos. Bien, con esto terminamos el video de fórmulas condicionales.